Esta soy yo de pequeña. Ese día me iban a bautizar. Y este es mi padrino y mi primo. Se llamaba Alberto. Murió de sobredosis. Que se acabe la droga, no queremos otra cosa. Si naciste en los 80 o a principios de los 90, seguramente algún familiar tuyo o alguien conocido también fue adicto o murió de lo mismo. Porque la droga hoy en los chicos es una moda, es una forma de entender la vida, es una forma de comportarse. Por entonces era normal, la llaman la generación perdida. Millones de jóvenes españoles entre 17 y 25 años han probado algún tipo de droga ilegal. Pero esto no era solo un problema español. Va a ver a mi hijo como lo tengo, que se me está muriendo poquito a poco, me da igual, me da lo mismo está viva que está muerta. Era un problema global. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Y cuando todo estaba tan mal, tan mal, de repente Portugal, que era el país al que peor le iba de toda Europa, el 1% de la población de Portugal tenía problemas con las drogas. Es muchísimo. Pues estaban ahí, en la peor situación posible y despenalizan las drogas. Y les funcionó. ¿Por qué? Ana, ¿puedes leer esto? Todo. Bueno, te pone Ana. ¡Qué ilusión conocerte, Judith! Este es el mejor día de mi vida. Permíteme que te toque para ver que eres de verdad. Hueles mejor en persona que en mis sueños. Acabamos de llegar a la fortaleza de Sagres. Es una fortaleza gigantesca que está aquí atrás de nosotras. Ahora vamos a ir para allá y es el punto en el que hoy voy a explicar cómo consiguió Portugal vencer la batalla a las drogas. Esta super fortaleza que veis detrás de mí está como en el punto más occidental de toda Europa, uno de los puntos más reñidos por los piratas y todo, porque era como un punto clave para navegar. Y ahora lo vamos a ver. La verdad es que es una pasada porque es que es gigante, de verdad que es súper gigantesca. Aquí están las chicas. Judith no mencionó que es famosa, que ya la están parando en la calle. Es en serio, te filmé hablando con los chicos. Video y encontró fans. Bueno, ya está la batalla, ¿vale? Todo nuestro conocimiento sobre adicciones o los prejuicios que tenemos hacia ellas se basa en estudios que se hicieron a principios del siglo XX. Solemos pensar que la gente se vuelve adicta a las drogas porque hay algo, una sustancia, algún ingrediente dentro de la heroína o de la cocaína que hace que la gente se vuelva adicta. Cuando eso no es verdad, porque si tú, por ejemplo, tienes un accidente y vas al hospital, hay muchos medicamentos que te inyectan que lo que tienen es heroína para que no sufras y no sientas dolor. Si tu abuela tiene un accidente y se cae y se rompe la cadera y va al hospital y le ponen heroína, luego no sale de ahí siendo una drogadicta. Mi abuela no es drogadicta y se ha roto la cadera. Todas esas ideas nos vienen de que a principios del siglo XX hicieron una prueba en la que metieron a una rata en una jaula y le pusieron 2 botellitas de agua. Una de ellas era agua, pura agua, y en la otra había agua mezclada con droga. No sé si era cocaína o heroína. Entonces las ratas que estaban en la jaula siempre optaban por la botellita con droga. Entonces se volvían completamente locas, obsesionadas, adictas y acababan siempre bebiendo de la botellita con droga y al final morían de sobredosis. Entonces en los años 70 un doctor que se llamaba Alexander dijo, bueno, porque estás haciendo la prueba con una rata que está sola en una jaula. Entonces él dijo, vamos a darle una vuelta. Y es súper interesante porque lo que él hizo fue coger a la rata y ponerle en una jaula muy grande. Y en esa jaula ahora había toboganes para ratas y habían colegas ratas y luego había, yo que sé, un montón de pelotitas. O sea, tenía muchos estímulos la rata, ¿no? Y luego además le había puesto la botellita de agua normal y la botellita con droga. Y en este caso las ratas casi nunca iban a beber de la botellita con droga. O sea, estaban tan felices por su entorno, tenían tanta conexión con el resto de las ratas, con los juegos, con tal, tenían tantos estímulos externos, o sea, les gustaba tanto su entorno que no necesitaban tomar drogas. Mirad, eso que hay ahí es la rosa de los vientos y se solía utilizar para saber hacia dónde navegar. Aquí es donde la Carito podía ver si venían piratas. Se tenía que subir a la escalera. En la guerra de Vietnam, el 20% de los soldados estadounidenses estaban tomando heroína. Estaban allí y tomaban heroína, eran adictos a la heroína. Y eso era un gran problema. En Estados Unidos se hablaba y se debatía porque decían, madre mía, van a volver los soldados y vamos a tener un montón de hombres por las calles que son adictos a la heroína. Vamos a traer... ¿un elefante? Vamos a traer un montón de adictos, ¿no? Y luego resultó que cuando volvían a su país y estaban pues con sus amigos, con su familia, no estaban en la guerra, cuando tenían estímulos positivos del entorno, cuando podían conectar, cuando estaban felices, no les hacía falta la droga y de hecho creo que solo como el 2% siguió tomando droga, no el resto. ¡No vuelvas!
hemos ido a comer a un restaurante de marisco. ¿Qué te pediste? ¿El plato de bacalao de la casa o una cosa así? Revuelto de bacalao. Lo debes de probar, Cari. Está riquísimo. Está muy rico. Ella decía que no era mucho de pescado, pero ha probado mi bacalao y ha cambiado de opinión. He probado tu bacalao. He probado el bacalao de ella. Dice que estás contenta. Me gustó tanto que saben que voy a comer hoy a la noche el bacalao de Judith. Es que ha sobrado bacalao y lo hemos pedido para llevar. Las chicas querían comprar un poquito de cerámica. ¿Te gusta la cerámica, Anita? Me encanta. Lo que no sé es cómo me la voy a llevar a Inglaterra. Así que hemos parado en este puestecito en la carretera a ver si encuentran algo que les guste. Mirad, además está muy bien de precio. Son preciosas. Quiero muchas, no quiero solo una. Yo me traigo un camión y lo cargo y me llevo la vajilla entera de aquí, entera. Le voy a llevar a Natalia esta taza que me gusta muchísimo y me gustan mucho porque por aquí son imperfectas y pienso que le da un toque especial, no sé, o sea, si es perfecto no me gusta tanto, creo. Y ella está conmigo, así que debe pensar lo mismo. Oh, wow. Son bonitas, ¿no? Qué chulas. Es precioso amarillo. ¿Me estás llorando? Porque me hace mucha ilusión. ¿El qué? ¿Las tazas? ¿En qué estoy pensando? ¡En comida! ¡No! ¡En la playa! ¡Sí! ¡Ding, ding, 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 ding! ¿En qué estoy pensando? En el bacalao. Nos hemos subido al coche y ya, os juro que apesta mi bacalao. ¡Bacalao! ¡Sí, bacalao! Huele muy mal. No me queda otra que tirarlo. ¡Qué peste, tío! ¡Wow! ¿Ya no lo quieres? Es el amor de mi vida. No, no lo quiero. Te devuelvo el bacalao, Judith, perdón. Entonces, volviendo al tema de las drogas. De lo que se dieron cuenta es que un adicto realmente a lo que se vuelve adicto es a la sensación de libertad, ¿no? A la sensación de multiplicar tu felicidad. O se vuelve adicto a eso o se vuelve adicto a evadirse, a olvidarse de su entorno. Y claro, hay muchas personas a las que les cuesta conectar con el entorno o les cuesta conectar con la gente, que tienen problemas para relacionarse. Entonces vemos mucha gente pues que evade esos problemas pues con adicción al móvil, ¿no? Gente que está 4 horas en TikTok o gente que está comiendo muchísimo. O sea, los drogadictos tenían la mala suerte de que el hecho de estar adicto a la droga estaba visto como un crimen. La escoria humana que hay de drogadicto y de sinvergüenzas aquí queremos eliminarla. Básicamente lo que hizo Portugal es cambiar la metodología con la que se acercaba a los drogadictos. En lugar de tratarlos como gamberros y delincuentes... ¿Qué ganas con pegarle la paliza, dejarlo en el suelo y qué? Si ahí no se arregla nada, ahí no está la solución. Creo que la solución está en otro sitio. El mismo dinero que invertían en perseguirlos, en tenerlos encarcelados, etc., lo gastan ahora en tratamientos de salud mental. Y lo que han conseguido básicamente es que ese 1% que tenían en el año 2000, que eran 100.000 personas, que es muchísimo, ha bajado a 50.000 personas. El número de personas infectadas por el virus del SIDA también ha bajado muchísimo y además lo que se les ofrece es como un acompañamiento, unas sesiones en las que primero te informan de lo que está haciendo la droga en tu cuerpo y luego tienes pues eso, ¿no? Terapia, si sigues enganchado te dan ellos mismos las agujas para que no te infectes de SIDA, etc. Pero vamos, es que yo cuando lo descubrí aluciné, de verdad que aluciné, porque es literal todo lo contrario a lo que yo creía de la adicción. Hasta ahora lo que hemos hecho es coger a los adictos y decirles o cambiáis o dejamos de hablaros. Cogemos la única conexión que tiene el adicto y la amenazamos con quitársela, cuando en realidad tendríamos que decirles te quiero, uses drogas o no. En el estado en el que estés yo voy a estar siempre aquí para ti porque te quiero y no quiero que te sientas solo. Y sé que no es fácil, pero es la única manera en la que se tendrían que tratar los adictos. Porque como dijo Johann Hari, lo contrario de adicción no es estar sobrio, lo contrario de adicción es conexión. Hemos venido al faro a ver el atardecer. Ese es el faro. La gente que sabe que hay que venir con zapatillas. No hay camino, boluda. Acá sales de quien pueda. Pista, los autos. ¿Mi zapatilla? El cemento, ¿qué es esto? Sí, me veo la zapatilla. Voy a enseñar las heridas de Carito. No. Nos vamos a buscar el bacalao. ¿Qué casar conmigo? Mira, ¿te puedo pedir un favor?
Nos hemos perdido el atardecer por unas nubes que habían ahí, pero yo me llevo ese tajo de sangre que me he hecho. Tajo de sangre. Te llevas el recuerdo. No pasa cualquier cosa. Cualquier cosa. Atardeceres, heridas, Y conservadoras. una comida, el bacalao. Esto de mentiras, chicos. Estamos aquí por obligación. En contra de nuestra voluntad nos ha secuestrado. No queríamos estar aquí, de verdad. Tenemos miedo. ¡Socorro! Por cierto, Judy hablando de esto, pero ella es adicta a la comida. Hemos desayunado hace una hora y ya nos ha hecho parar en el Lidl para comprarse una bolsa de patatas. Baby, you are really hurting me.